Buenas tardes. El día de hoy tenemos la práctica número 14, compactador de basura doméstico. Para ello tenemos la siguiente descripción del problema. El prototipo de un compactador de basura doméstico se acciona con una presión máxima de 3 bar. Este prototipo cuenta con un compactador previo 1.0 que incluye un destructor de cristales, así como un compactador principal 2.0 que ejerce una fuerza máxima de 2200 newtons. Cuando se presiona un pulsador de marcha, primero avanza el compactador previo y a continuación el compactador principal. La carrera de retorno de ambos cilindros de doble efecto se realiza simultáneamente. En el caso de que el compactador principal no alcance su posición final delantera, la carrera de retroceso de ambos cilindros se inicia por medio de una válvula de secuencia. Esta se ajusta para que conmute a 2.8 bar. Tenemos aquí nuestro croquis de la situación. Podemos ver nuestro cilindro 1.0, nuestro cilindro 2.0. Y para poder lograr esto tenemos las siguientes variables. La variable X y la variable Y son vástagos del cilindro de doble efecto. La variable A es una válvula 3-2 vías, accionamiento manual por pulsador, retorno por muelle normalmente cerrada. La variable B es una válvula 3-2 vías, accionamiento por rodillo, retorno por muelle normalmente cerrada. La variable C es una válvula 3-2 vías, accionamiento por rodillo, retorno por muelle normalmente cerrada. La variable D es una válvula 3-2 vías, accionamiento por rodillo, abatible, retorno por muelle normalmente cerrada. La variable E es una válvula 3-2 vías, accionamiento por rodillo, retorno por muelle normalmente cerrada. Y la variable BP es una válvula de presustato. Con estas variables hemos elaborado la siguiente tabla de verdad. Como podemos ver, son 6 variables. Eso nos quiere dar un total de 64 distintas situaciones. Como bien nos enuncia la descripción del problema, nos dice que primero comienza la carrera de avance del compactador previo, es decir, primero avanza el vástago del cilindro de doble efecto X. Y para que avance el vástago del cilindro de doble efecto X, es necesario que la válvula A, B y C estén activas. Posteriormente avanza el compactador principal, es decir, avanza el vástago del cilindro de doble efecto Y. Y para que esto suceda, es necesario que la válvula C y D estén activas. También la descripción del problema nos enuncia lo siguiente: que ambos vástagos del cilindro de doble efecto X y Y simultáneamente regresan. Es decir, que para ello es necesario que nuestra válvula E se encuentre activa para lograr un retroceso de ambos vástagos. También la descripción del problema nos dice que si el depósito de basura se encuentra lleno, se activará una válvula de secuencia BP, la cual nos permitirá el retroceso simultáneo de ambos vástagos del cilindro de doble efecto X y Y. Como lo podemos ver aquí en esta tabla de verdad, es necesario que la válvula P esté activada para un retroceso de ambos vástagos. También podemos ver las situaciones remarcadas de color blanco. Estas situaciones significan que no hay un movimiento en el sistema.
Para apoyar a nuestra tabla de verdad, hemos elaborado el siguiente diagrama en FluidSim. Como podemos ver, aquí tenemos nuestra válvula A, nuestra válvula B, nuestra válvula C, nuestra válvula D, BP y E. Como podemos ver, la válvula B, C, D y E son válvulas de posicionamiento. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si nos ubicamos en nuestros cilindros de doble efecto X y Y, podemos ver que los vástagos del cilindro de ambos cilindros tienen unas marcas de posicionamiento X1, X2, Y1 y Y2 respectivamente. Es decir, que nuestra válvula B y nuestra válvula D son válvulas de posicionamiento que corresponden al cilindro X. Es decir, que la válvula B es una válvula de posicionamiento al inicio de la carrera del vástago. Y la válvula D es una válvula de posicionamiento en la carrera final del vástago del cilindro de doble efecto X. De igual manera es en el cilindro Y, donde tenemos que nuestra válvula C y nuestra válvula E son válvulas de posicionamiento al final y al inicio respectivamente. Esto nos va a permitir de que el vástago del cilindro de doble efecto X salga o avance primero, llegue hasta la válvula de posicionamiento D, que es la válvula que es la marca X2, para que el vástago del cilindro de doble efecto Y pueda comenzar su carrera. Cuando el vástago del cilindro de doble efecto Y llegue a su marca final Y2, ambos vástagos del cilindro de doble efecto podrán regresar de manera simultánea. Para poder lograr esto, tenemos dos válvulas de control, las cuales son denominadas BCF1 y BF2, que son dos válvulas con 5-2, servopilotadas, biestables, que nos permitirán el avance y el retroceso de los vástagos del cilindro de doble efecto X y Y respectivamente. Sin embargo, también podemos ver que para que ambos vástagos del cilindro de doble efecto X y Y puedan recorrer su carrera de avance, es necesario de elementos lógicos. Como lo conocimos en la tabla de verdad, para que el vástago del cilindro de doble efecto X pueda comenzar su carrera, es necesario que la válvula A, la válvula B y la válvula C estén activas. Para ello, hemos conectado válvulas lógicas de simultaneidad o válvula AND, las cuales nos van a permitir, por medio de sus vías 1, detecten un flujo de aire comprimido. En el caso de que alguna de estas tres válvulas no se encuentren activas, no podrá existir un movimiento de avance del vástago del cilindro de doble efecto X. Y por su parte, para que exista un avance del vástago del cilindro de doble efecto Y, es necesario que la válvula C y la válvula D estén activas.
De lo contrario, no podrá haber un avance del vástago. Como podemos ver, también en la descripción del problema nos han pedido que la presión se ajuste a 3 bar. Para eso es necesario de válvulas reguladoras de presión para ambos cilindros. Aquí tenemos algo muy interesante, que es una válvula selectora, que es una válvula también denominada como válvula lógica OR, la cual nos va a permitir, como bien nos pide la descripción del problema, que los vástagos regresen de manera simultánea, de manera normal entre comillas, por la válvula E, pero si se da el caso de que el depósito de basura se llene por medio de una válvula BP, puedan regresar los vástagos. Para ello nos ayuda este elemento lógico. Este elemento lógico nos permite que ya sea por una vía 1 de la válvula BP o de la válvula E, exista un flujo de aire comprimido. Es decir, ya sea por el lado de E o por el lado de BP, vamos a poder retornar los vástagos del cilindro de doble efecto. Para ello, vamos a poder demostrar nuestro sistema arrancándolo en este momento. Empezamos simulación, activamos nuestro switch, activamos la válvula A. Como pudimos ver, primero avanza el vástago del cilindro de doble efecto X y posteriormente avanza el vástago del cilindro de doble efecto Y. Como podemos ver, de nueva cuenta, avanza primero X y después Y. Y ambos vástagos regresan simultáneamente gracias a la válvula E. En este sistema también hemos podido colocar el paro de emergencia. Vamos a echar a andar de nueva cuenta nuestro sistema. Está andando, activamos el paro de emergencia. Podemos ver que ambos vástagos del cilindro se encuentran en su posición final extendida, a final de carrera, ¿no? El paro de emergencia encapsula el aire para que no pueda haber un movimiento de retorno de avance del mismo. Ahora, siguiendo la secuencia de desactivación del paro de emergencia, tenemos lo siguiente. Desactivamos el paro de emergencia, activamos la válvula de restablecimiento o reset y vemos cómo ambos vástagos regresan de manera simultánea. También en este sistema tenemos el paro de pánico. El paro de pánico está directamente relacionado con el paro de emergencia. Es decir, vamos a ocasionarle un error al sistema para poder activar el paro de pánico. Volvemos a echarlo a andar, activamos la válvula E y vemos cómo el sistema se queda pasmado, se queda inactivo, ¿no? Nuestros ojos nos pueden engañar y podemos pensar de que ya ambos vástagos se encuentran en la carrera inicial nuevamente, pero no es así. Si ponemos atención, vemos cómo el sistema sigue cargado. Para poder desactivar ese sistema es necesario activar la válvula FPP, la activamos y vemos cómo nuevamente podemos activar el sistema. Por otra parte, tenemos aquí nuestro diagrama de fase-estado, en el cual podemos ver la curva de avance de desplazamiento de los vástagos del cilindro de doble efecto, ¿no?
podemos ver también la posición de conmutación de nuestras válvulas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por poner atención en la práctica.